Mi nombre es Mónica Hernández, soy la directora de la Fundación Telefónica en Colombia. ¿Qué hemos hecho en temas de educación? La Fundación lleva 12 años operando en Colombia, trabajando por temas de educación digital. ¿Cómo logramos que el país se apropie más de la tecnología y cerrar las brechas digitales que se están presentando de cara a enfrentar la cuarta revolución industrial que estamos ya viviendo casi y todos esos retos que vienen del mundo digital? Y eso parte de que nadie se nos quede atrás, que todos sepan realmente utilizar la tecnología, que los docentes, los niños, los padres de familia, los abuelos sepan utilizarla en todo el territorio nacional, no solamente en las grandes ciudades, que es donde usualmente tenemos la facilidad de que las personas accedan a esas tecnologías o a formaciones que les permiten tener un buen nivel de utilización de tecnología, sino en los sitios donde realmente no llegamos con ofertas que realmente sean consistentes en ese sentido. Por eso para nosotros la ruralidad siempre ha sido parte del foco en el cual insistimos año a año. Cada vez que planeamos la operación para el siguiente año empezamos a decir cómo vamos a hacer el despliegue para que podamos llegar a la población que necesitamos, que es toda población vulnerable, pero cómo hacemos que eso sea cada vez más en territorio, cada vez más en los sitios donde nos necesita. Tenemos una serie de proyectos divididos en 4 ejes de trabajo, que son educación, empleabilidad, arte y cultura y el voluntariado. Todos diseñados para que desde la educación logremos que realmente haya una apropiación diferente de la tecnología y unas herramientas en la población que permitan que seamos exitosos como país enfrentando esos nuevos retos de ese mundo digital. Entonces, si queremos que los niños o los jóvenes que muy pronto, más rápido que tarde, van a estar desempeñando cargos en organizaciones que tienen que tener muchas características de tecnología, es decir, van a estar interactuando con automatización de procesos, que tienen temas detrás de programación, de robótica, de inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas. Si esos jóvenes van a estar muy rápidamente haciendo eso, ¿qué hacemos para desde ya prepararlos para que sean exitosos en ese mundo? Eso requiere unas competencias diferentes a las que nosotros ya conocemos. Requiere unas habilidades diferentes, porque no es sencillamente lo que se ha venido hablando de cuántos empleos se van a destruir por cuenta de la automatización de procesos o por cuenta de la inteligencia artificial, sino cómo logramos que los seres humanos, incluso en ese medio nuevo, en ese mundo nuevo, vamos a seguir siendo quienes controlan el mundo y quienes hacen que las cosas pasen, porque eso no va a cambiar. Seguimos siendo los humanos los que estamos detrás de los algoritmos que programan a los robots. Siguen siendo humanos, pero hay que tener unas competencias diferentes. Y eso parte de que uno entre desde el aula de clase. Cuando uno entra con los niños de primaria y empieza a trabajar con ellos las competencias que se necesitan desde la parte de aprendizaje. Y eso requiere docentes preparados para ese proceso. Y que los padres de familia también entiendan ese mismo proceso por el que está pasando su hijo. Que no sea que se vean las tecnologías como un enemigo, que es el error que comúnmente se comete, y es que la tecnología en sí misma no es un enemigo, la tecnología habilita poder hacer cosas. El uso que se le da a la tecnología es lo que puede ser realmente dañino, si desconoces cómo manejarlos. Entonces, claro, la tecnología abre un mundo de oportunidades, disminuye costos, disminuye distancias, incluso en los procesos de educación. Las plataformas de educación virtual han venido a permitir que la gente tenga acceso a conocimiento que tradicionalmente no podría, porque la educación puede ser muy costosa, o porque en el sitio donde yo vivo no puedo tener acceso a ese tipo de conocimiento, o porque yo estoy trabajando y en los tiempos en los que estoy trabajando no me da para acceder a una educación tradicional en una institución educativa superior. Y ahí está, esos son los beneficios, pero claro que tiene cosas que se tienen que controlar. Y el rol de los padres de familia en esa formación de los niños es fundamental, para que sepan acompañar el proceso, que sepan realmente que un celular no es solamente para jugar, o para tomarse fotos, o para meterse en YouTube, o en Netflix, o en Facebook, o en Instagram, en redes sociales, que es básicamente el uso principal que dan los niños hoy a un celular o los jóvenes, sino que detrás de eso hay una serie, por ejemplo, de aplicaciones que están desarrolladas para fortalecer el proceso educativo. Si los padres no lo conocen y no saben realmente cuál es la función que eso puede desempeñar en complementar el proceso de formación que los niños están teniendo en las aulas de clase, va a ser muy difícil que realmente construyamos un mundo que esté preparado para el mundo digital.
Entonces, en ese orden de ideas, los proyectos que nosotros desarrollamos van dirigidos primero a preparar a los docentes. La manera como uno realmente puede llegar a los niños es entrando por la preparación de los docentes. En lo mismo, en formación de tecnologías de información y en metodologías innovadoras de clase. El meter elementos dentro del aula de clase como la realidad virtual, la realidad aumentada, los videojuegos, por ejemplo, hace que se necesiten nuevas formas de dictar la clase. No podemos pensar en una clase tradicional cuando se tienen estos elementos tan novedosos dentro de la clase. Y para eso los docentes tienen que estar preparados. Entonces empezamos por ahí, pero por ejemplo nuestros proyectos tienen unas plataformas virtuales de formación en competencias STEM. Todo el conocimiento STEM lo tenemos montado sobre una plataforma para que un niño desde su clase, a través de estas nuevas metodologías, utilizando la infraestructura que tenga, una tableta, un computador, un celular, pueda acceder a una clase normal, común y corriente de geografía, de matemáticas, de historia, del contenido que normalmente tendría que ver bajo una clase tradicional a través de estas nuevas metodologías. Y eso que no se quede solamente en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, que llegue realmente a municipios apartados. Nosotros llegamos a Buenaventura, a Tumaco, a López de Nicay, estamos en Montes de María en la costa, estamos llegando al Amazonas, estamos llegando a Arauca, realmente donde se necesita que haya alguien hablando de estos temas y mostrando que no es difícil y que no es imposible tratar con estos temas. Porque hay que derribar el mito de que la tecnología es para unos cuantos y que solamente unos tienen acceso para eso. Porque cuesta, porque yo no la sé manejar, porque es un tema demasiado sofisticado, porque es para una élite, para muy pocos. En realidad la tecnología está al acceso de todos, está al alcance de todos. Trabajamos, por ejemplo, en conjunto también con otras entidades en que se refuercen temas de conectividad, temas de infraestructura, porque claro, esos son los principales habilitadores de llegar con este tipo de soluciones y metodologías a las regiones. Pero no nos quedamos en eso, es decir, si no hay infraestructura la llevamos, si no hay conectividad hay formas de simular de manera offline la misma experiencia que se haría de forma virtual. Eso en cuanto a las aulas de clase. Tenemos varios proyectos. ProFuturo es nuestra plataforma de contenidos STEM. Escuela TIC Familia le enseña a los padres cómo manejar y cómo acompañar a sus hijos en el proceso digital. Aulas en Paz lleva todas las competencias socioemocionales a las aulas de clase para que abordemos los problemas desde la negociación, desde la empatía, no desde la violencia. Y cuando ya empezamos a trabajar un poco más con jóvenes, hablamos de proyectos como Piensa en Grande. Todo esto siempre tiene un componente virtual y presencial. Siempre estamos acompañando toda la formación virtual, que es la esencia de la tecnología, pero en sitio. Porque para asegurar que la gente lo aprenda tenemos que acompañar ese proceso, resolver dudas y asegurar que el proceso efectivamente se está llevando a cabo como queremos que se dé. Piensa en Grande está enfocado más en emprendimiento, en desarrollar las competencias que necesitan jóvenes mayores de 14 años para ser emprendedores en los sitios donde ellos están. Habilidades del siglo XXI, competencias socioemocionales. Nos enfocamos más que en el diseño mismo de la solución o de la iniciativa, en cómo creamos emprendedores para este país, que sean innovadores, que sean creativos, que sean persistentes, flexibles, que aprovechen los temas culturales, que sepan trabajar en equipo. También les enseñamos a hacer modelos de negocio, a hacer modelos, planes de comunicación para que realmente haya herramientas que les permita generar un emprendimiento a futuro, que sean resistentes, tolerantes a la frustración, que cuando fracasen rápido y vuelvan y se levanten, porque la vida de un emprendedor es esa, es fracasar y seguir adelante. Y esa misma filosofía que llevamos a las instituciones educativas a través de Piensa en Grande, la llevamos con otro tipo de jóvenes y de adultos en otros contextos, con otros aliados que llegan a otro tipo de comunidades, porque emprendedor tenemos también que romper la filosofía de que ser emprendedores para poquitos, que tiene uno que tener unos capitales muy grandes, que tiene uno que tener una preparación gigantesca, que casi tiene que haber estudiado 2 posgrados para poder ser un emprendedor exitoso en este país. Las cosas están a la mano de todos. Está en cada uno de nosotros de ver hasta dónde realmente llegamos a alcanzar. Y eso es un poco lo que nosotros queremos transmitir en territorio, nuevamente. No solamente en las grandes ciudades tienen la fortuna de tener las empresas que van a generar empleo, pero en los territorios rurales no pasa eso. El Estado no tiene presencia en todas partes, las grandes empresas no tienen presencia en todas partes. Entonces necesitamos fomentar justamente el emprendimiento para que ese proceso se dé. Y de cara ya más a formar a la gente en términos de empleabilidad, que los adultos y los jóvenes que están en proceso de buscar trabajos en términos de lo que se denominan los empleos del futuro, que tiene un componente de tecnología mucho mayor, logremos que haya gente que esté capacitada para ser exitosa al presentarse en ese tipo de vacantes
hicimos un mapa en el cual entendemos qué es lo que las empresas están demandando desde el punto de vista de empleos relacionados con tecnología, y ya definimos también cuáles son las competencias y las habilidades que tiene que tener una persona que esté aspirando a ser exitoso para presentarse a un cargo de esos. Y diseñamos una plataforma con unos cursos virtuales que son unos MOOCs, nuevamente, como mencionábamos antes, gratuitos y al alcance de todo el mundo en el tiempo en el que lo quieran hacer, que están diseñados para que las personas se formen en esas habilidades. ¿A qué me refiero? Marketing digital, programación en Java, programación de videojuegos, machine learning, big data, ciberseguridad. Es decir, todo lo que están demandando hoy en día las empresas en esos temas de tecnología, que tengamos la posibilidad de tener en el país personas que estén preparadas para desempeñar esos roles, esos cargos, que no tengamos que acudir a otros países para traerlas, sino que tengamos una cantera de profesionales listos para desarrollar ese tipo de empleos. Entonces, básicamente nos enfocamos en eso. En el eje de Articultura Más es traernos personas relevantes alrededor de diferentes tendencias, por ejemplo, de blockchain, de big data, de robótica, de inteligencia artificial, para que logremos contarle al público en general, masivo, que no tiene dominio en temas de tecnología, acerca de cómo es una realidad el hecho de que ya estén interactuando con ellas. Ya todos nosotros estamos siendo partícipes del mundo del Big Data. ¿Cómo? Eso es lo que nosotros tratamos de contarle a la gente. Además, para que sepan en qué mundo están envueltos, porque no es tan fácil muchas veces percibir ese tipo de interacciones, y vuelve y juega. La tecnología tiene bueno y de malo. Si uno sabe, por ejemplo, cuando uno entrega sus datos al descargar una aplicación gratuita, hay una serie de cosas que están pasando por detrás. Nada es gratis en esta vida, y los datos que uno está entregando son un precio que puede ser muy alto si uno no sabe realmente qué es lo que están haciendo con ellos. Pero uno tiene que ser consciente de que lo está haciendo, porque si no, de alguna manera te están engañando. Por ejemplo, robótica. Sé como por allá que eso es de unos poquitos, de unos muy raros. No, en realidad nosotros ya interactuamos todos los días con robots. Todos los días. Un robot es un algoritmo que está hecho para automatizar un proceso que antes hacía una persona directamente. Todos los días interactuamos con robots en diferentes escenarios. ¿Eso cómo pasa? Entonces, al final lo que tratamos de hacer es que más gente en el país tenga conocimiento de temas tecnológicos, se familiarice con ello, sea consciente de lo bueno y lo malo, pero además que le busque sacar todo el provecho. Una persona que hace un curso o que asiste a un foro de los nuestros en términos de robótica, por ejemplo, sale haciendo un taller práctico, y lo más probable es que salga como un robotcito chiquito hecho por él mismo, que se dé cuenta que tampoco es tan ajeno, que tampoco es tan difícil, y rompamos un poco las barreras que se generan en torno a la tecnología y al mundo digital, que deje de ser ajeno y que sea ya parte del día a día.